mis primeros años de lo que denominamos militancia seguramente fue en el propio Gaztetxe de Ansoain, ¿no? Creo que fue una experiencia bonita, ¿no? Bonita, yo siempre la recuerdo como un aprendizaje total, y la etapa que digamos más me marcó en aquel entonces, yo creo que fue ya una vez que empecé a participar en Herri Batasuna, en HB, con 17, 18 años. Y coincidió, ¿no? Aquellos tiempos eran los tiempos 98, 99, unos tiempos de ilusión, Lizarra, Garazi. Yo aquello lo viví pues de manera muy especial, ¿no? Era muy joven y me tocó entrar al Ayuntamiento de Ansoain en el año 99 de concejal, como Euskal Herritarrok. La ilegalización trajo no poder trabajar de manera normalizada en una sede, no poder utilizar a veces un teléfono para poder comunicarte, que todas y cada una de las actividades públicas estuvieran o ilegalizadas o anuladas, o tuvieras siempre digamos, la presencia de las fuerzas de seguridad del Estado con todo lo que hicieras, amenazas de la Audiencia Nacional. Quizá no lo teníamos tan claro cuál iba a ser el devenir, ¿no? Pero sabíamos que entramos en una situación jodida. De sobra era conocido en nuestra juventud que las detenciones, la tortura, vivíamos en una coyuntura muy dura, entonces claro que sabías que te exponías a cualquier situación. Todas las semanas se estaban llevando a la gente de tu alrededor, bien acusadas de ser de Jarrai, de Segi, de Batasuna, de Ekin, de Askatasuna, de lo que fuera, de por su militancia. Ya no es que la dureza en la que militábamos la gente, sino que la gente desaparecía. Me acuerdo de una anécdota de una amiga que me decía, ¿no?, la sensación que tuvo cuando vio que poco a poco iba desapareciendo toda la gente de su alrededor en diferentes redadas, ¿no? Luego, evidentemente, está el tema de las torturas, ¿no? Toda la gente que ha militado en Euskal Herria los últimos años sabe que puede pasar por manos de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, y que puede ser torturada. El otro día compartí una mesa redonda con Iker Moreno en este caso, y él lo explicaba de esa manera. Cuando hablaba de su experiencia de torturas, no hablaba solo de físicamente cuando sucedieron, sino todo el espacio anterior en la que iban deteniendo a toda la gente que estaba alrededor, y él estaba esperando y a veces deseando que lo detuvieran cuanto antes, porque eso a él mismo esa espera le estaba generando una propia tortura, ¿no? Y viéndolo desde esta distancia, ¿no? Han pasado tantos años, creo pues que cientos y miles de personas asumiéramos ese compromiso de diferentes maneras, pero asumiéramos todos y todas ese compromiso, pues también ha traído el escenario que hoy entendemos, ¿no? Un escenario que va cambiando poco a poco, más despacio de lo que nos gustaría. Ejemplo de ello son todos los juicios, todo lo que viene, la propia situación en las cárceles, pero seguramente sin haber hecho ese esfuerzo en su día y sin habernos expuesto a lo que aquello supuso, pues sería difícil pensar que hoy estaríamos aquí, ¿no? En las peores condiciones creo que fuimos capaces de militar y de hacer y de sacar adelante un proyecto, pero también tengo la sensación que el precio humano y militante que hemos pagado y que se ha pagado en este pueblo fue realmente altísimo, ¿no? Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. En ese momento donde tu actividad, tus sensaciones van al límite, pues eres detenido, te encuentras 4 días después pues que ingresas en prisión, ¿no? La dureza de convivir con gente enferma, que tiene enfermedades muy jodidas, con gente muy mayor, con gente que lleva 25 años en la cárcel, escuchar cómo apalizan a un preso en el Chabolo de al lado, cómo el funcionario, el boqui, encima se ríe de todo aquello, cómo te vacila. Luego yo creo que desde el primer momento la cárcel te supone pues un sitio por lo menos para replantearte, para analizar tu vida y para hacerte preguntas, es decir, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué he hecho yo los últimos años? A nivel personal incluso, ¿qué es de mi vida, de mi pareja? A mí me ha servido encontrarme mal, saberme mal, mirar mis vacíos para poder valorarlo y decir, tengo claro lo que he hecho,
y sé por qué estoy aquí, ¿no? Yo creo que la cárcel es algo muy importante, tener una respuesta a por qué estás ahí. A mí me marcó totalmente que 5 meses después de recuperar la libertad, cuando estás reencontrándote todavía, ¿no? Cuando estás intentando volver a llegar a tener un equilibrio en tu vida. En aquel momento también era cuando teníamos planes de futuro, de familia, por ejemplo. Ya en aquel momento, cuando a Rosica la detienen, estamos buscando tener un hijo o una hija. Yo recuerdo la noche, siempre lo recordaré, cuando a las 2 de la mañana aporrean la puerta y cuando entró la Guardia Civil a por Rosica, ¿no? Se la lleva la sensación de que tú no puedes hacer nada, ¿no? O sea, esa sensación de... Sabes que seguramente encima la van a torturar por su... siendo mujer encima lo que supone, ¿no? Nunca olvidaré la cara que vi a Rosica cuando pude visitarla por primera vez en la cárcel. Aquella cara había cambiado, ¿no? Yo era consciente seguramente que eso iba a ser así, pero seguramente era otra Rosica ya, ¿no? Yo creo que aquello evidentemente marcó su vida, la marcó en su momento, la ha marcado y la seguirá marcando, ¿no? Eso no quita que ella evidentemente esté mucho mejor o que... Pero yo creo que eso es una realidad. En esos 2 años conoces lo que es la dispersión por fuera. Bueno, en mi caso era Soto del Real. Y sí te das cuenta también, ¿no? En el invierno, lo que supone coger el coche cuando nieva, cuando hiela, y siempre la persona de dentro te dirá, ¿no? No vengas, no te la juegues, pero los de fuera siempre lo vamos a hacer. Yo me acuerdo estar de baja con neumonía en casa y solo salir a eso, ¿no? Prometiéndole, entre comillas, decir, no te preocupes que no voy a salir del motel, ¿no? Y entrar y con 30 y pico de fiebre, pero no perderte esa visita. Estando Rosica en la cárcel durante 2 años como estuvo, yo creo que es donde me pasó más factura mi propia cárcel y la suya, ¿no? La persona de fuera seguramente la que más duro vive estas circunstancias. O sea, la cárcel propiamente te genera crisis, una crisis. Con tu familia, con tus amigos, pero sobre todo con tu pareja. Y no porque lo puedas llevar mejor o peor o porque la quieras más o menos, sino porque la cárcel en sí es una crisis. La cárcel te divide, te imposibilita comunicarte y mantener tu relación como a ti te gustaría. Tú tienes 5 minutos de llamada para poder compartir con tu pareja. Tienes una visita semanal de 40 minutos que sabes que te la están grabando y tienes un vis-a-vis íntimo de 1 hora y media o 2 horas y media al mes. Es así como tú tienes que digamos, alimentar tu relación. En nuestro caso han sido 5 años, 2 años y medio primero yo, luego ella, con la sensación de cansancio que todo eso supone, ¿no? A mí se me hace especialmente duro y ahora cuando te planteas, ¿no? Vienen los juicios. Mi juicio se prevé ahora para diciembre, terminará en marzo. El de Rosica se prevé que empiece en mayo para terminar a principios de junio. Vamos a convivir nuevamente los dos con peticiones fuertes de cárcel, con la posibilidad real de volver a prisión, con lo que eso supone. Cuando yo tengo al menos la sensación de que después de 8 años me encuentro en el momento vital mejor que tengo hacia mi pareja, ¿no? En el momento que hemos conseguido o hemos optado ya definitivamente por hacer nuestros planes de futuro. O sea, nosotros no habíamos decidido no tener hijos. Era la propia situación la que nos llevaba a decidir que no podíamos tenerlos. Nosotros en este contexto hemos decidido tirarnos a la piscina. Es nuestro deseo, es lo que queríamos. Pero te guste o no te guste, piensas en un escenario que sabes que automáticamente la vuelta a prisión de uno de los dos va a conllevar una crisis, que se van a paralizar nuevamente tus vidas y que no vas a poder compartir como a ti te gustaría y como tu deseo y como necesitas. No solo me van a tocar todas las áreas vitales, sino mi propia emoción va a estar, entre comillas, o tiene el peligro de estar secuestrada por ese escenario que puede venir. Cuando me pongo a mirar en el futuro, pues me acojono, ¿no? Me acojono en ese sentido, de decir, me da una pereza tremenda tener que afrontar algo que ya conozco. Luego también hay una serie de historias que vienen añadidas, ¿no? Y uno es el gasto que a mí personalmente me ha supuesto todo esto. Es decir, yo he sido detenido 2 veces. En una primera me pusieron 50.000 euros de fianza y en una segunda 20.000. Es un dinero que encima, gracias a la solidaridad de la gente más cercana, yo he podido conseguir. Pero también convives con una situación de que tú al final te debes a esa gente. Es decir, yo hasta que termine de aportar esa última
granito de arena que me han dado, esa fianza, hostia, no vives tranquilo. En el juicio en el que yo voy a tomar parte somos 35 personas y el importe de fianzas supera 1.300.000 euros. Estamos hablando de que cada uno y cada una, el juicio a cada uno nos va a suponer 5.200 euros, que hay que sumarle a todo anterior. Estamos sumándole que yo en mi caso me he tenido que coger o he optado por cogerme el paro para poder afrontar este juicio. Yo llevo 8 años sin poder plantearme mi futuro a nivel profesional. Tengo una minusvalía reconocida del 33%, supuestamente tengo más opciones que otras personas para acceder a la administración pública por vía oposición y yo todavía no optaba a ello. ¿Por qué? Porque me piden 10 años de cárcel, pero también de inhabilitación. O sea, yo he tenido una losa ahí siempre que siempre no sé si ha sido a la hora de afrontar, digo, ¿para qué? Si en el día de mañana no voy a poder. Las expectativas que nosotros y nosotras tenemos en el juicio, en principio no son unas expectativas positivas. Como en muchos otros casos, somos la segunda parte de algo, ¿no? En nuestro caso es del tema de las Herrico Tabernas, que ya ha sido juzgado y hace poco, este verano, conocimos las sentencias. Son sentencias condenatorias. Entonces la previsión que nosotros hacemos es que va a haber condenas. Por tanto, hostia, la situación con la que vas a Madrid es una sensación, a mí al menos también un poco de paripé. Vamos a estar 4 meses de juicio perdiendo el tiempo, hablándonos de cuestiones que no tienen ni pies ni cabeza, pero encima sabes que en el fondo, de alguna manera, esa sentencia está semi-escrita, ¿no? Que está amañada y que depende del impulso político que les dé la gana, va a ser de una manera u otra. Yo a veces no sé si son medidas de autoprotección, ¿no? Que yo creo que sí voy a volver a la cárcel. O sea, yo tengo la sensación de estar preparado para volver a la cárcel. A mí la cárcel en sí, ahora mismo, la cárcel como tal no es lo que me da miedo. El conocerla también te da una tranquilidad, ¿no? De saber por dónde moverte, qué supone. El miedo que tengo es otro, ¿no? Son las consecuencias de la cárcel. Mi militancia ha servido, me está sirviendo, tengo hambre, sigo teniendo mucha hambre militante. Veo cuando entré en aquel ayuntamiento de Ansoain en el 99, toda mi dinámica, mis tareas, mi militancia ha ido un poquito también a conseguir un pueblo mejor. Y yo a día de hoy, con todo por hacer, me la estoy gozando, estoy participando, estoy colaborando dentro de mis medidas en el ayuntamiento, en ese cambio en el ayuntamiento, y para mí está siendo precioso. Pero sobre todo, y también sigo teniendo mucha hambre vital de no apartar las emociones, de saber unir esas dos cuestiones. Para mí es precioso, alucinante compartir con mi pareja pues este proyecto de vida, compartirlo con esa personita, Iradi, ¿no? Que viene, ojalá vaya todo bien, a acompañarnos, y tener la sensación, yo me siento lleno ahora mismo, me siento acojonado cuando pienso una serie de cuestiones, me da miedo, si no lo diría no sería sincero, pero a la vez tengo una sensación de sentirme lleno, y eso para mí es fundamental. Y yo veo el futuro con una sonrisa. Hay días que lloro, pero normalmente termino siempre mirando a la lejanía y sonriendo. Es mucho lo que tenemos por delante, y yo he estado luchando muchos años para estar en este escenario con todas las puertas abiertas. Entonces siento que esa puerta del interior por un lado y esa otra puerta militante la tenemos que empujar con todas nuestras fuerzas, que está en nuestras manos, y a mí eso me alimenta muchísimo.